Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para el día de hoy, que en el curso de álgebra tenemos el tema de multiplicación algebraica. Entonces, como primera parte, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la ley de signos, ¿no es cierto? ¿Qué te dice? Que el resultado es negativo si la cantidad de factores negativos es impar. De lo contrario es positivo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, más por más, ¿qué nos da? Más. Menos por menos nos da más, ¿no es cierto? Más por menos, menos y menos por más, más. Esa es una ley de signos, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? La ley de exponentes. ¿Qué te dice? Que el producto de dos o más potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma de las potencias, ¿no es cierto? Aquí está mal. Bueno, aquí sería lo siguiente. Tenemos, digamos, aquí x elevado a la n, ¿cierto? Por y elevado a la m. O bueno, perdón, x, ¿no es cierto? Bases iguales, ¿qué pasa? Exponentes se suman. Entonces, base igual, los exponentes, ¿qué hacen? Se suman, ¿no es cierto? Aquí tenemos la base común, ¿no es cierto? Que es x. Entonces, ¿qué hace? Se copia el mismo x, ¿no es cierto? Y se suman los exponentes. A bases iguales, los exponentes se suman. Listo. ¿Pasamos a qué? Ley conmutativa. Dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, x por y por z por y va a ser igual a qué? A y por z por x y también va a ser igual a qué? A z por x por y. Y también va a ser que ya no llevamos los paréntesis, ¿no es cierto? Dice, pero en el álgebra se obedece también la ley de los coeficientes. ¿Qué vendría a ser un coeficiente? Nosotros sabemos que un coeficiente, ¿qué es? Digamos, tenemos 2x al cuadrado. Tenemos este monomio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el coeficiente? Vendría a estar dado representado por el que le acompaña, ¿qué? Al x, ¿no es cierto? Este sería, ¿qué? El coeficiente. Este vendría a ser ¿qué? El exponente, ¿no es cierto? Y esta es la variable, ¿no es cierto? La variable x. Listo, tenemos eso. Entonces, ¿qué dice? Ley de los coeficientes. ¿Qué te dice? El coeficiente del producto de dos o más expresiones algebraicas es igual al producto de los coeficientes de los factores. Entonces, tenemos este, ¿no? 4x por 5y. ¿A qué va a ser igual? Primero, agrupamos en un lado lo que vendría a ser los coeficientes. ¿Qué sería? 4 por 5. Y por otro lado, ¿qué nos quedan? Las variables. ¿Qué nos quedaría? X por Y. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Como estos dos coeficientes son números naturales, ¿qué hacemos? Multiplicamos normal, ¿no es cierto? 4 por 5, 20. ¿Qué nos quedaría al final? Por X por Y. Listo. Ahora tenemos multiplicación de monomios. Se le llama multiplicación de monomios a la multiplicación de un solo término por otro término. ¿Cómo es esto? Dice, reglas. Se multiplica al término del multiplicando por el término del multiplicador. Luego, ¿qué se hace? Se suman los exponentes de las literales iguales. ¿Qué quiere decir esto, no? Seguimos, dice. Luego, ¿qué se hace? Se escriben las literales diferentes en un solo término resultado.
Luego se coloca el signo de acuerdo con las reglas de signos vistas anteriormente. Cuando existe multiplicación más de dos monomios, resulta sencillo multiplicar uno a uno los factores para obtener el resultado. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso lo que les he dicho, he estado leyendo, ¿cómo sería en español? Digamos, es así. Tenemos el 5 por x, ¿no es cierto? 5 en paréntesis por x dentro de otro paréntesis. Normal, entonces, ¿qué se hace? Se puede sacar los paréntesis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos lo siguiente? El 5y por 6x. Ya habíamos dicho que podemos extraer ¿qué cosa? Los números, los coeficientes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder multiplicarlos. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos las variables, ¿no es cierto? Bueno, sacamos las letras por último paso. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un 3x por 6x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos primero? Sacamos los coeficientes, ¿no es cierto? Que sería el 3 y el 6. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicarlos. Y acá están. Listo. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Pasamos ahora a agarrar, ¿no es cierto? El x por x al cuadrado, ¿qué va a ser? Bases iguales vendría a ser el x, ¿no es cierto? Exponente c, suma. Aquí se sobreentiende que hay un x a la 1, ¿no es cierto? Entonces sumamos x más, bueno, x elevado a la 1 más 2. Como resultado, ¿qué nos daría? 18x al cubo, ¿no es cierto? Luego, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un 2x por menos y por x. Primero, ¿qué agarramos? Acá tiene signo positivo, aquí negativo, aquí positivo. Positivo por negativo, negativo. Negativo por positivo, negativo. Listo, ahí tenemos esa primera parte. Ahora, agarramos los coeficientes. El coeficiente que vendría a ser acá, el único que hay es el 2, ¿no es cierto? Copiamos. Entonces ahí nos queda menos 2 hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos el x, ¿no es cierto? La variable común, bases iguales. Bases iguales exponentes se suman. Aquí se sobreentiende que hay un x a la 1. Y acá también se sobreentiende que esto es x a la 1. ¿Qué vamos a hacer? Sumar, ¿no es cierto? 1 más 1, ¿qué te daría? 2. Y al final, ¿qué nos está quedando? El único que queda solito es el y, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿qué nos queda? Menos 2 por x al cuadrado por y. Listo, ahora acá está un poco más dificultoso. Pero no es difícil. Primero, ¿qué agarramos? Agarramos el signo. Acá es positivo, esto es positivo, este es negativo y este es negativo. Positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo, menos por menos, más. Ahora, ¿qué más queda? Más por más, más. Listo. Ahí tenemos primero el signo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Más, ¿no es cierto? Positivo. Pero ya, bueno, se sobreentiende, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué agarramos? Los coeficientes, ¿no es cierto? Aquí tenemos el 2, tenemos el 2 y tenemos el 5. Y vamos a agarrar el signo menos, ¿ya? Ya no es necesario volver a copiar porque ya hemos resuelto los signos. Y el 3. Entonces, ¿qué hacemos? 2 por 2, 4 por 5, 20, ¿no es cierto? Por 3, 60. Listo, nos quedaría al final 60. Ya está. Ahora, buscamos las X. Tenemos aquí un X por X al cubo
y no se repite más, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que un x por x al cubo. ¿Qué hacemos? Bases iguales, exponente se suma. Y colocamos la misma base, ¿no es cierto? X por x al cubo, y aquí se sobreentiende que es un 1, ¿no es cierto? Entonces sumamos, ¿no es cierto? 1 más 3. ¿Qué nos queda al final? X a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces seguimos copiando, ¿ya? X a la cuarta. Listo. Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un y, ¿no? Tenemos y cuadrado por y al cubo. ¿Qué sería? Y al cuadrado por y al cubo. Sumamos 2 más 1 más 3 sería y a la sexta, ¿no es cierto? Y a la sexta. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Las zetas, ¿no es cierto? Aquí no tenemos z, aquí tenemos un z al cubo. Aquí tenemos un z y aquí otro z, ¿no es cierto? No, acá era z al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí un z y aquí otro z. Entonces, ¿qué sería? Z al cuadrado por z por z. Entonces, ¿qué sería? Factor común. Bueno, la variable bases iguales, exponente c, suma. La base es z, ¿no es cierto? Exponente 2 más, acá se sobreentiende que es 1 y aquí también se sobreentiende que es 1. 2 más 1 sería z a la cuarta también, ¿no es cierto? Y quedaría al final así. Listo, chicos.